Listo. Muy buenos días, compañeros. Nosotros vamos a hablarles como tal del método inductivo. Las personas que conforman este grupo son Laura Caballero, Emanuel Sánchez, quien le habla, Verónica Pérez y María José Salcedo. Entonces, voy a explicarles sobre el inductivismo. Bueno, el inductivismo o el método inductivo es un método que se encuentra basado, pues, digamos que en tres cosas. Tres puntos muy principales, que es la observación, el estudio y la experimentación. Bueno, ¿qué quiero hablar de la experimentación? Que por medio de esta, pues se llegan a unas conclusiones. Y pues por medio de esas conclusiones se da una postura posiblemente firme. Digo posiblemente firme porque cuando llegue a alguien pues con el mismo método o con otras pruebas a demostrar algo contrario o en realidad digamos a demostrar una falsedad de la postura anterior, puede hacer que las cosas sean diferentes o se cambie la postura. ¿Listo? Entonces, de esa forma, pues digamos que la primera parte principal es la observación. En el método inductivo es observar y decir como qué está pasando ahí, que ya sería ir al segundo punto, que es el estudio, y de la experimentación, pues ya saben que es empezar como tal a mirar la postura como tal que se debe dar, o digamos la idea o la teoría ya como tal que se quiere dar. ¿Listo? Y pues acá les muestro un ejemplo donde dice, Camilo come chocolate y le duele la panza. María come chocolate y le duele la panza. Por lo tanto, si comes chocolate, te dolerá la panza. Entonces, esto desde la perspectiva, bueno, desde la forma de ver científica, pues sabemos que con solo en pensar en comer, el cuerpo empieza a secretar insulina. Bueno, ¿esa insulina qué es? Pues que es una hormona que ayuda a controlar la cantidad de azúcar y pues del azúcar que pues es en la sangre, que conocida como la glucosa. Y pues la insulina es producida por el páncreas. Bueno, y que pues a medida de que comemos se secreta más insulina en respuesta a eso, de esas comidas, de esos carbohidratos, presentes en la comida. Pero pues da que se puede pues en este ejemplo dar de que si comemos mucho chocolate nos va a doler la panza, pues es una forma de decir, bueno, algo está ahí diciendo fallando y por medio de la experimentación decimos el chocolate nos va a hacer doler la panza. Listo. Ahora encontramos al método deductivo. El método deductivo, al igual que el método inductivo, es una estrategia de razonamiento empleada para deducir conclusiones lógicas a partir de una serie de premisas o principios. Pero si ustedes se preguntarán qué es una premisa. Bueno, una premisa es una afirmación o una idea que se da como cierta, como válida y que sirve de base para un razonamiento o una conclusión. Entonces, es un pensamiento, el método deductivo es un pensamiento que va desde aspectos generales hacia algo particular, algo concreto, para que se pueda llegar a una conclusión en específico. Pero bueno, hay que señalar o resaltar que la veracidad de las conclusiones que se van a llegar a cabo dependen de la validez de las premisas tomadas como base de referencia. ¿Sí? Entonces vamos a encontrar acá un ejemplo. Por ejemplo, acá. Los perros ladran. Jacobo es un perro. Por lo tanto, Jacobo ladra. Como pueden observar, acá se habla de un aspecto general. O sea, vamos el hecho de un aspecto general y poco a poco se va desintegrando o se va desglobalizando para llegar a un aspecto en específico, ¿sí? Que viene siendo la conclusión. Lo mismo pasa acá. Las plantas necesitan agua para vivir. Las rosas son plantas. Por lo tanto, las rosas necesitan agua para vivir. ¿Sí? Entonces pasa exactamente lo mismo. Las plantas como algo general y que poco a poco se va desglobalizando o se va desintegrando en pequeñas partes para hacer una conclusión. ¿Listo? Entonces,
pues sería el método deductivo. Entonces, a continuación les voy a hacer una comparación entre este método inductivo y el método deductivo que ya nos han expuesto los compañeros. Entonces, el método deductivo, podemos decir que una de sus características principales es que parte de lo general para llegar a un hecho particular. Entonces, quiere decir que él va de lo universal hacia lo específico, es decir, va de la ley universal o de todo lo general, como dijo mi compañera Verónica hace un momento, hacia algo específico. Y el método inductivo, por su otra parte, va de lo hacia lo general, es decir, va de lo específico para llegar a lo general. Otra de las características de los dos métodos es que el método inductivo parte de observaciones empíricas. Y ustedes se preguntarán qué es una observación empírica. Entonces, las observaciones empíricas son aquellas que están basadas en la experiencia. Y luego, a partir de estas observaciones, se construyen teorías. Y las teorías, por su parte, son conjuntos de leyes, hechos e hipótesis que integran una visión completa que permiten explicar una serie de fenómenos de una manera objetiva y que se basa en los hechos y la lógica. Por su parte, el método deductivo se usa en distintos aspectos o situaciones, pues no solamente es utilizado por los investigadores y científicos, sino que también lo utilizan la gente en el diario vivir. El método inductivo también es utilizado en las ciencias, pues esto es gracias a su capacidad comprobatoria, y el método deductivo, pues como lo dije antes, que está presente mucho en la vida cotidiana de las personas. Esto quiere decir que también funciona a partir de la lógica. Pues la lógica, como sabemos, analiza la estructura del pensamiento humano y busca establecer principios que permiten obtener verdades. Entonces, esta es una de sus bases para poder funcionar. También tenemos como otra característica las conclusiones, que las conclusiones del método inductivo son probables y pueden ser falsas. Esto quiere decir que todos los procesos comprobables en este método pueden variar o modificarse dependiendo de su época, los hechos y su realidad. Por la parte del método deductivo, podemos decir que no se basa en la experimentación. Es decir, no es como el método inductivo que está basado en las ciencias y en la comprobación, sino que es un método teórico. Por ello, no basa sus estudios en experimentos ni laboratorios, ya que su enfoque es mucho más argumentativo y predictivo. Eso se puede decir acerca de los dos métodos. Ahora vamos a hablarles sobre uno de los principales, se puede decir, aliados como tal del método inductivo. Entonces, Francis Bacon, ¿quién fue él? Bueno, fue el primer barón de Verulamium, el primer también vizconde de Saint Albans y canciller de Inglaterra. Nació en Londres el 22 de enero de 1561 y falleció en Eastgate, Middlesex, el 9 de abril de 1626. Bueno, él fue un célebre filósofo político, abogado y escritor inglés. También pues, fue el padre del empirismo como tal, filosófico y científico. Fue un aliado al método del empirismo. Él definió un método de investigación basado en observaciones como tal de fenómenos naturales, Y él dividió en esta metodología, estas ideas en cuatro, que pues las podemos observar, que la primera sería la recopilación de información por medio de la observación. La segunda, pues como tal, es la recopilación, o bueno, ya digamos la organización sistemática y racional de los datos recopilados. La tercera sería la formulación de hipótesis de acuerdo al análisis de los datos y pues de aquella información recopilada. Y ya como último, pues es la confirmación
como tal de la hipótesis o de la teoría digamos que es de la idea o como tal ya de lo que a partir de una experimentación nace, que se podría decir que es una hipótesis porque puede llegar alguien a desmentirla. ¿Listo? Listo. Ahora, los pasos del método deductivo. Entonces, como primer paso, tenemos definir la primera premisa. Esto quiere decir que lo primero que debemos hacer es establecer la primera premisa a partir de una observación. Pues como lo dijo mi compañera Vero, una premisa es una afirmación. Entonces, este paso lo que nos quiere decir es que a partir de lo que observemos, nosotros lanzamos la primera premisa. Por ejemplo, en el ejemplo que está ahí, dice, todas las plantas tienen raíces. Esto quiere decir que yo observé que todas las plantas tienen raíces. Por lo que mi primera premisa será esa, todas las plantas tienen raíces. El segundo paso sería definir la segunda premisa. Entonces, a partir de la primera premisa, se define la segunda en comparación con la primera. Y esto permitirá hallar una conclusión lógica. Por lo que, según el ejemplo que estamos tratando ahorita, el proceso sería de la siguiente manera. Luego de observar que todas las plantas tienen hojas y raíces, me doy cuenta de que mi cactus tiene raíces. Por ello, puedo realizar las siguientes premisas, que haré en este orden. Premisa 1, todas las plantas tienen raíces, que es la observación. Premisa 2, mi cactus tiene raíces. Estoy hablando de lo que yo observo en mi cactus. Y a partir de la comparación de ambas premisas, yo podré llegar a una conclusión lógica. El tercer paso, pues como lo dije anteriormente, es establecer la conclusión como tal. En este paso, luego de elaborar las dos premisas, se hace la conclusión. Y la conclusión siempre tiene que ser lógica, pero no necesariamente tiene que ser correcta en todos los casos. Entonces, finalmente, en este ejemplo que estamos tratando, quedaría de la siguiente forma. Premisa 1, todas las plantas tienen raíces. Bueno, Aristóteles fue un filósofo griego cuyos escritos abarcaban desde la ética, la estética, la lógica, la ciencia, la metafísica hasta la política. Él nació en el año 384 a.C. y murió en el año 322 a.C. Para Aristóteles, este método se compone de dos partes. La primera parte del proceso consiste en la creación de un cuerpo teórico que explique a través de principios todos los fenómenos, y la segunda consiste en deducir leyes generales para los fenómenos que estén constituidas por el cuerpo teórico que anteriormente se habían formado y que sea totalmente válido para explicar y aplicar en los fenómenos. Por otro lado, tenemos dos tipos de inducción. Por un lado, la inducción simple, que se basa en la enumeración sobre objetos o acontecimientos que se tienen en cuenta como base para una generalización. Y por otra parte, está la inducción intuitiva o directa, que es de aquellos principios generales que están ejemplificados en todos los fenómenos. Esta inducción intuitiva es una cuestión totalmente de perspicacia, que es la capacidad para ver lo que es esencial en los datos de la experiencia sensible. Y uno de los logros de Aristóteles fue establecer que la validez de un argumento viene determinada únicamente por la relación entre premisas y conclusiones. Thomas Kuhn fue un físico, filósofo de la ciencia e historiador estadounidense, conocido por su contribución al cambio de la orientación de la filosofía y la sociología científica en la década de 1960. Él fue influido por el pensamiento de varios historiadores y filósofos y consideró que el estudio histórico es necesario para entender cómo se han desarrollado las teorías científicas y para conocer por qué en ciertos momentos unas teorías han sido aceptadas mucho antes que otras. Bueno, uno de los aportes, o varios de los aportes que este filósofo y físico planteó es que la ciencia inicia con la observación.
netamente inicia con la observación. Es decir, que esto requiere que el observador tenga todos los órganos de los sentidos en condiciones normales, ¿sí? Es decir, que tenga pues los sentidos de la vista, del olfato, el tacto, el gusto, la escucha y ya. Bueno, mediante estos enunciados observacionales, o sea, lo que la persona va a determinar, se derivan mediante una generalización que va a constituir al concepto científico o en sí mismo la conclusión a la que se va a llegar. Entonces, para esto se dividen en dos grupos. La primera es el singular, que es cuando mediante una observación de un solo objeto en una situación, en un lugar, en un momento determinado. Y el segundo grupo es lo general, que es cuando se hace referencia cuando se escoge un objeto, pero no va a ser en un lugar, sino que va a ser en varios momentos, en varios días, en varios momentos, varios lugares, y así, para tener en cuenta todos los acontecimientos que se va a llegar con respecto a eso. Y bueno, teniendo en cuenta con lo que dije anteriormente, con lo que te voy a decir, él planteó tres condiciones para que esto se pueda llevar. La primera es que el número de enunciados observacionales sea de gran mayor, o sea, de gran cantidad, perdón. Esto es para no hacer una generalización a partir de una sola observación. Esto quiere decir que tiene que no solamente no hacer el experimento o no hacer a lo que se quiere llegar una sola vez o dos veces. Tiene que ser constante la observación para así hacer una generalización en sí. El segundo punto es que estas observaciones se repiten en una amplia cantidad. Esto es para reforzar la conclusión a la que ellos se quiere llegar, a lo que ellos quieren llegar. Y la tercera es que ningún enunciado observacional aceptado contradiga a lo que la ley universal ya está, ¿sí? O sea, que no se pueden refutar algo que ya está escrito, algo que ya está planteado, pero sin tener pruebas. Si se tiene pruebas, sí, y si no tiene pruebas, pues no se pueden refutar esta idea. Y eso sería